Ser Podcast. Desde París, como cada mañana de domingo, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bonjour. Es el corresponsal del País en la capital francesa, que por cierto está por allí Bru Rovira, y nos decía ayer un poco en broma que se estaba preparando para la manifestación del 1 de mayo, que pues, se prevé fuerte, me imagino, ¿no? Sí, se prevé muy masiva, de verdad, será un 1 de mayo. Bueno, no hay que usar el adjetivo histórico, pero sí de las mayores de los últimos años y quizás décadas, porque después de todos estos meses que hemos ido comentando, ¿no?, de protestas contra la reforma de las pensiones, que finalmente se ha aprobado la reforma de las pensiones, ya está inscrita en el BOE, en el Diario Oficial de la República Francesa, pero los sindicatos y los franceses que están en contra pues quieren movilizarse y demostrar, hacer oír su no de manera bien sonora, aprovechando el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Oye, esta música que estamos escuchando de fondo, pues así como muy de crear ambiente, digamos, ¿no? Me dices que es una banda sonora sí, es una banda sonora de una serie francesa que se llamaba Les Revenants, que se podría titular como Los Fantasmas. Los autores de la banda sonora es el grupo Mogwai, y esta serie escribió el guión Emmanuel Carrère, autor del Adversario, de Limonov, del Reino, otras novelas y libros muchos de no ficción, ¿no?, y autobiográficos. Y en uno de estos libros, El Reino, que habla de su redescubrimiento de la religión, habla mucho del origen del cristianismo, también explica su experiencia haciendo el guión de esta serie y llegando a la religión a través de esta serie de fantasmas. Uno de los escritores más reconocidos en lengua francesa, indudablemente, de las últimas décadas. Recordarás que hace algo más de un año contactamos contigo en París, porque se había dictado la sentencia de los juicios de los atentados de noviembre de 2015 en París, y hablamos de las crónicas de Emmanuel Carrère, de cómo estaba haciendo un relato más casi emocional que periodístico de lo que estaba ocurriendo durante el juicio. Sí, Emmanuel Carrère cubrió este juicio, que duró casi 10 meses, desde septiembre hasta junio del año pasado. Lo cubrió, estuvo prácticamente cada día en la sala de juicios y escribiendo crónicas para el semanario L'Obs francés y también para el País. Cada semana enviaba su crónica, y ahora estas crónicas se han convertido en un libro. Y tenemos la suerte de que Emmanuel Carrère pasa este fin de semana por Madrid, y el privilegio de que esté sentado a mi lado ahora en el estudio. Emmanuel Carrère, buenos días. Bonjour. ¿Recuerda cómo llegó al juicio, cómo se enfrentó a lo que tenía por delante y el contraste con lo que luego ha vivido durante ese juicio? Alors, quand je suis arrivé au procès, la question que je me posais, c'est... Cuando llegué al juicio, la pregunta que me hacía a mí mismo era si iba a aguantar hasta el final. Normalmente tenía que durar 6 meses. Luego anunciaron que iba a durar 8. Finalmente duró 9, casi 10. Así que pensaba, ¿estoy dispuesto a pasar tantos meses de mi vida encerrado en una caja siguiendo un juicio de terrorismo? Et je m'étais dit... D'ailleurs, l'espèce d'accord que j'avais avec la y de hecho, el acuerdo que tenía con la redacción del OBS, que iba a publicar estos artículos, era que si en un momento dado ya no podía más, pues lo dejaría. Será una pena, pero nos separaremos como amigos, y realmente nunca tuve la tentación de dejarlo. Me pareció apasionante, incluso cuando era aburrido, y a menudo fue aburrido. Pero aunque no tuviera la tentación de parar, había momentos en los que el peso emocional de lo que estaba viendo sentía que era demasiado, quizá, según avanzaba el proceso. Oui, le poids émotionnel a été très
Sí, el peso emocional fue sumamente importante. Las emociones eran devastadoras, esencialmente en un momento, más bien en dos, porque el juicio se dividió en dos. Una parte fueron las testificaciones de las partes civiles, es decir, los supervivientes y las personas en luto. La otra parte fue la de la defensa, de los acusados. Y là, ça a été, pour moi comme pour tout le monde, pour tous ceux qui assistaient au procès. Y ese peso lo sentí yo y lo sintió todo el mundo, todos los que asistieron al juicio, incluidos periodistas con mucha experiencia. On a tous on a tous vécu ce truc, par exemple. A todos nos pasó, por ejemplo, a veces en casa, sin venir a cuento, rompías a llorar. A mí nunca me había ocurrido nada así. De hecho, me pasaba sin pensar en ello, solo porque había algo que iba aumentando esta inmensa masa de sufrimiento, de luto. Realmente fue algo sumamente difícil, pero al mismo tiempo no me arrepiento. En esas crónicas usted hacía mucha referencia a esto que habla el sufrimiento, que ha contemplado el sufrimiento de la gente que ha perdido o que perdió a un ser querido en aquellos atentados. ¿Hay algún caso especial que le ronde constantemente la cabeza de todos los que ha escuchado? Il y en a pas mal. Au fond, sur une... Il y a dû avoir 650 témoignages, quelque chose comme ça. C'est énorme. Là-dessus, je dirais qu'il y en a... Hay bastantes. Hubo unas 650 testificaciones. Es muchísimo. Yo diría que entre estas hay unas 50 que para mí han sido sumamente impactantes. Es raro decirlo así porque uno tiene la sensación de que es un poco como un casting. Y luego hay gente con la que he tejido lazos, con la que he establecido una relación. Le plus, ça a été finalement un homme et une femme, Nadia, qui est un des personnages principaux du livre. Los dos con los que más son un hombre y una mujer. Nadia, que es uno de los personajes principales del libro, y George Salin. Ambos son padres de dos mujeres jóvenes de 30 años que fueron asesinadas, una en un café del Distrito 11, la otra en Bataclan. Las narraciones que hicieron están entre las que más me conmovieron. Y también he observado algo, que es que este juicio era una máquina de identificarse. Cada uno se identifica según su propia historia. Yo me daba cuenta de que, por un motivo muy sencillo, que era el de la edad, me identificaba más con los padres de los jóvenes asesinados que con estos jóvenes como tal. Había muy pocas probabilidades de que yo estuviese esa noche en Bataclan, pero mis hijos sí hubieran podido estar ahí. El libro con la recopilación de las crónicas, Marc, se publica ahora en España, se llama V13, Crónica Judicial. Creo que allí en Francia lleva ya meses en la calle y que obviamente ha sido un éxito de ventas, ¿no? Sí, sin duda. Buenos días, Manuel, desde París. Mencionaba hace un momento estas personas, estos testimonios, estos padres con los que se identificó, y el nombre de Nadia Mondeguer, ¿no? Que es un personaje, yo creo, fundamental en el libro, que pierde a su hija, uno en Bataclan, luego unos años después pierde a su marido, y esta mujer es como un faro de humanidad, ¿no? Les dice a los abogados de los presuntos terroristas, hagan bien su trabajo, y les dice a los terroristas, me imagino yo llevándoles de niño como sus madres al colegio, ¿no? ¿Podría hablar un poco más de Nadia y de lo que ha significado para usted durante este proceso y en el libro? Oui, bien sûr, Marc. Sí, claro, Marc. Alors, cette Nadia est la mère d'une... Nadia es la madre de una chica que fue asesinada en una terraza. Cuando dio su testimonio ocurrió algo muy especial. Ocurrió en otros, pero el suyo. Es una mujer que tiene unos 70 años, que tiene una especie de autoridad, mucho carisma. Es alguien que cuando habla se la escucha. Y más allá del hecho de que hablaba con muchísima dureza, lo que hacía de su testimonio algo muy interesante es que es de origen egipcio. Elle connaît parfaitement le monde arabe, elle parle parfaitement arabe, y elle... Conoce perfectamente el mundo árabe, habla perfectamente árabe, así que sabía de qué estaba hablando. Creo que conocía 10 veces mejor el Corán que todos los tipos que estaban ahí en el banquillo de los acusados, que lo conocían muy poco o nada. Pero en este punto es una de las personas con las que más he establecido amistad en este juicio. Nos seguimos viendo a menudo, se ha convertido en una amiga duradera. C'est la seule personne à qui j'ai donné à lire le manuscrit du livre. Es la única persona a la que he pasado mi manuscrito del libro, no tanto para pedirle su aprobación, sino para preguntarle si podía corregir errores o cosas así, precisamente por su conocimiento del mundo árabe, y creo que ha evitado que escribiese algunas tonterías. Pero es verdad lo que decías de que impresionó muchísimo este relato. Ese testimonio duró casi una hora y al término de su testificación, ella se dio la vuelta y miró a los abogados de la defensa y dijo: ahora haced vuestro trabajo y hacedlo bien. Eso
Eso fue impresionante. En España hemos tenido también una larga relación lamentable con el terrorismo y asistiendo a este juicio yo me pregunto si usted ha entendido algo del funcionamiento de la mente de un terrorista o si hay cosas que nunca ha llegado ni llegará a entender. Je veux dire, on a quand même passé 9 mois à essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de ces types, parfois avec leur concours. Bueno, quieras que no, hemos pasado 9 meses tratando de entender lo que pasaba por la cabeza de estos tipos. A veces con su ayuda porque respondían, a veces para nada porque no respondían. Je pense qu'on a quand même tous beaucoup appris quoi là-dessus, c'est pas Pero creo que todos hemos aprendido mucho y afortunadamente porque estamos ahí para eso. Se habla mucho del misterio del mal y en este caso creo que no era una maldad muy misteriosa. Era una maldad que tenía que ver con el fanatismo, con el adoctrinamiento, con el aislamiento sectario, con el conformismo, con la estupidez. Voilà, il y a un mélange de tout ça qui est qui je pense est pas si difficile à comprendre à vrai dire. Así que hay una mezcla de todo esto que no pienso que sea tan difícil de entender. Creo que el misterio está más bien del lado de la intensidad y de la grandeza moral de ciertas víctimas antes que del lado de estos tipos. Pero hay que añadir una cosa. Los que estaban en el banquillo no eran los asesinos. Los asesinos están todos muertos. O bien fueron abatidos o bien se inmolaron. Los que estaban allí eran cómplices con distintos grados de implicación. Esto que menciona ahora mismo es un cambio para usted en su obra. Emmanuel Carrère ha escrito El adversario, un libro que en cierta manera refleja una cierta fascinación o interés por el mal. Aquí la fascinación es por el bien y por el misterio del bien. Hay una cita muy bonita de la filósofa Simone Weil sobre lo más rico y maravilloso que es el bien que el mal, que en el fondo es vulgar. Oui, alors que, c'est ce qu'observe Simone Weil, on considère le mal comme beaucoup plus romanesque et beaucoup plus attrayant que le bien qu'on considère. Eso que observa Simone Weil es que se considera que el mal es mucho más novelesco, es mucho más atractivo que el bien, que se considera a menudo como un poco aburrido, un poco plano. Elle dit, en réalité, c'est absolument l'inverse. Mais, et je suis Y ella dice, en realidad es totalmente a la inversa. Y esta cita de Simone Weil es uno de los puntos centrales del libro. Cela dit, Dicho esto, la figura del mal que puede encarnar el personaje del adversario, si es que hay una, es incomparablemente más compleja y más misteriosa que la de estos tipos. Voilà, là on a affaire à toute autre chose. Donc d'ailleurs, aquí tenemos que lidiar con una cosa totalmente distinta. De hecho, la verdad es que en el libro El adversario he hablado muy poco de la familia de Roman, quizás porque no tenía el derecho a hacerlo y no tenía acceso. Pero lo que me interesaba realmente era él, no aquellos a los que había matado. Y aquí es a la inversa. Usted en las crónicas hablaba mucho de las sensaciones que le provocaba lo que estaba viendo y el juicio al que estaba asistiendo. Y antes hablaba de la grandeza moral de algunos de los testimonios que había escuchado. También estaba conversando sobre el misterio del mal. Yo me pregunto si como escritor lo más complicado ha sido poner en palabras el dolor de las personas cuyo testimonio ha escuchado. Oui, bien sûr. Et cela dit, ça m'a conduit à faire une chose que j'avais jamais fait auparavant. Sí, efectivamente. Dicho esto, me ha llevado a hacer algo que nunca había hecho antes. En 2 puntos del libro, escogí como solución las citas textuales, abrir las comillas. Hay un testimonio impactante de una joven que se llama Maya. Fui a buscar mis notas porque no grabábamos. Mis notas eran densas. Y las copié de nuevo. Las puse entre comillas y me pareció que era mucho más potente que cualquier cosa que yo pudiese escribir directamente. Et je l'ai fait d'une autre façon, parce que je n'arrivais pas du tout à raconter le Bataclan. Y lo hice de otra manera, porque no lograba contar el Bataclan. Y en un momento dado, cogí todas las notas que había tomado durante al menos una semana sobre los testimonios de la gente que estaba ahí. Hice una especie de montaje, no sé con cuántas frases. Hay quizás 60 frases de gente que constituyen una especie de coro, que cuenta este horror absoluto en el que consistió estar en la pista del Bataclan. Yo no podía contar esto en mi nombre propio, así que cité. ¿Cómo le ha cambiado este juicio a usted personalmente y estos 9 meses y el libro? J'ai eu l'impression petit à petit de prendre place dans une communauté. Et une des choses très belles de ce He tenido la impresión de que poco a poco he ido ocupando un lugar en una comunidad. Una de las cosas muy bellas de este proceso es que se ha construido una comunidad formada al mismo tiempo de las partes civiles, de abogados, de periodistas. Tout ça
on a fait cette espèce de traversée ensemble. Et alors qu'au début, par exemple... Y todo esto, todos hemos hecho una especie de travesía juntos, y de la misma manera que al principio me parecía inimaginable, incluso obsceno, el acercarme a las partes civiles diciendo quién soy, al final... Algunos de ellos se han convertido en gente con quien tengo muy buena relación, y algunos de ellos muy buenos amigos. Y creo que todos hemos vivido esto, cada uno desde nuestro lugar, y también nosotros hemos tenido la sensación de formar parte de una construcción, de una narración colectiva. Et ça, c'était très beau. Ça peut paraître un peu Y esto fue muy hermoso. Puede parecer un poco extraño decir que todo era muy hermoso. Era horrible, pero no era únicamente horrible. También fue muy hermoso por momentos y quizás por eso tampoco tuve la tentación de irme. No era solo una cosa densa. Claro, había muchas crónicas, y esto lo hemos comentado alguna vez, Marc, que transmitían los hechos de lo que ocurría en el juicio, pero Emmanuel Carrère transmitía las emociones. Y era una especie de nuevo género periodístico para quienes leíamos esas crónicas. Yo me pregunto si él echa de menos esto en el periodismo, ¿no? Un periodismo que transmita no solamente lo que está pasando, sino los sentimientos de los protagonistas de lo que está pasando. Alors, pour moi, c'est difficile à dissocier, les faits et les émotions, les faits purs, en dehors des dépêches. Para mí es difícil disociar los hechos y las emociones. Los hechos puros, más allá de las noticias de agencia, no sé muy bien lo que son. Pero cuando me dices si echo en falta emociones, es cierto que el periodismo no va en esta dirección por razones evidentes. Moi, j'ai cette chance énorme qui est le privilège à la fois de l'âge. Yo tengo esta inmensa suerte, que es el privilegio al mismo tiempo de la edad y de cierta notoriedad, de poder practicar el periodismo de una forma un poco antigua, que es tener mucho espacio, lo cual es esencial, y mucho tiempo. He escrito esta crónica semanalmente y un ritmo semanal es muy cómodo. Uno tiene tiempo de digerir lo que ha oído. Yo podía pasar la semana en el juicio y luego tenía todo el fin de semana para hacer la crónica. La entregaba el lunes por la mañana. Eso es tener tiempo. Donc ça, c'est une façon de pratiquer le journalisme qui est... Y esto es una forma de practicar el periodismo que es ideal. Soy consciente del privilegio y de que es cada vez más escaso, porque cada vez hay menos espacio, hay que ir cada vez más rápido, tenemos la competencia de los tweets. Y además, hay cada vez menos dinero. Pero para hacer una cosa como seguir un juicio en París no hace falta mucho dinero. Para ir a hacer un reportaje al extranjero sí hace falta dinero y cada vez hay menos. Y todos lo sabemos, y aún más los periodistas. La prensa es una profesión en crisis, y una vez más yo tengo esta especie de privilegio de dinosaurio de poder practicarla a la antigua. Es gracioso que lo muestre como un privilegio para él, y es un privilegio para los lectores. Creo que debería entender esto. Ah, pues merci. ¿Es diferente para un escritor como Emmanuel Carrère ponerse a escribir crónicas periodísticas que escribir una novela? Aunque sean novelas muy reales sobre la realidad, pero ¿es distinto el método o la manera de enfocarlo? Pas du tout, c'est la même chose. Alors là, vraiment, c'est la même chose. J'écris exactement Para la même nada, es lo mismo. Realmente es lo mismo. Escribo exactamente de la misma forma. La prueba es que este libro, que es periodismo y al mismo tiempo, también digo que es un libro de literatura y no lo digo con pretensiones, pero forma parte de la literatura, en mi opinión. Honnêtement, j'écris exactement pareil. Encore une fois, ça aussi, c'est un privilège. Honestamente, escribo exactamente igual. Una vez más, esto es un privilegio, el de poder escribir como uno quiere en un periódico, pero tengo la impresión de que es un poco como si fuese un autor de ficción que escribiese al mismo tiempo novelas y cuentos, y la diferencia es únicamente la longitud. Nosotros hablamos mucho en este espacio, dado que Marc está en París, de todo lo que está ocurriendo ahora mismo con la reforma de la ley de las pensiones y todas las protestas. Yo le pediría, y esto es casi, y lo reconozco también, estoy ejerciendo una especie de privilegio, tener a mi lado a Emmanuel Carrère y poder pedirle esto, que es que explique al público español qué está pasando en Francia, por qué esta reacción en Francia a una reforma de las pensiones que, según Macron, es necesaria para sostener el sistema. Mais maintenant, alors moi j'ai une question à vous. Yo tengo una pregunta para usted, que da fe de mi ignorancia. ¿Cuál es la edad de jubilación en España? ¿65? C'est pareil, je suis allé en Italie il y a pas longtemps. Parecido que en Italia, que son 67 años. Y también me decían, espera, ¿os manifestáis porque pasáis de 62 a 64? Estáis un poco locos. Bueno, no tengo una opinión porque no tengo las competencias sobre la necesidad de esta reforma. Macron, il nous dit, elle est indispensable. Et ce que dit Macron,
Macron nos dice que es indispensable, y lo que dice Macron, que puedo entender que es sincero, está claro. Y dice, yo acepto asumir una especie de valor histórico. Es decir, aceptar la impopularidad total con tal de hacer algo de lo que me darán las gracias más tarde porque había que hacerlo. Creo que está convencido de ello. No sé si tiene razón, porque sencillamente no sé si esta reforma es tan indispensable. No sé si no se podría encontrar dinero en otro sitio a través de los impuestos. Por otro lado, no lo ha hecho de la mejor manera, eso está claro. Si tuviese que escribir sobre esto y explicarlo, ¿cómo lo abordaría esta cuestión? No solo la reforma de las pensiones, también esta sociedad francesa con este malestar, con esta cólera, con este malestar y este pesimismo, ¿lo ve como un tema literario? Tout est intéressant à raconter, ce qui se passe là est intéressant. Mais maintenant, bueno, todo lo que está ocurriendo es interesante de contar, pero no tengo las herramientas para contarlo. La nécessité économique absolue de la retraite, je suis pas du tout en mesure. Como ya dije, la absoluta necesidad económica de la reforma no puedo juzgarla. Luego, la especie de oposición radical del pueblo y de lo que el pueblo considera las élites, y las élites que piensan que el pueblo es populista, eso está claro que es un problema en Francia, pero ¿es solo en Francia? Yo tengo la sensación de que está generalizado en toda Europa, al menos. Sí que lo es, desde luego también lo es en España. Quiero agradecerle esta visita al programa, ahora que pasaba por Madrid, a Emmanuel Carrer, que publica V13, Crónica Judicial, editado por Anagrama, con esa recopilación de las crónicas maravillosas que escribió durante el juicio por los atentados en la sala Bataclan. Señor Carrer, esperamos con devoción sus próximos trabajos y, como digo, mil gracias por venir. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Merci bien. Muchas gracias, merci. Merci Marc, à bientôt. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Es una suerte poder haber tenido a Emmanuel Carrer con nosotros. Yo creo que alguien a quien cualquier medio de comunicación francés le gustaría entrevistar con este libro. Me imagino que habrá dado muchas entrevistas, ¿no? Sí. Es un libro muy comentado y ha tenido mucho éxito público y crítico. ¿Esta música que escuchamos de cierre cuál es, Marc? Esto es la polonesa heroica de Frédéric Chopin, interpretada por la gran pianista Martha Argerich. Y es muy carreriana esta música. Los fans de Carrer que hayan leído Yoga, su anterior libro, sabrán de qué estoy hablando. Esta música figura para mí una de las escenas más bellas de Yoga y quizá de la literatura de Carrer. Y aconsejo, y esto lo aconseja también Carrer en su libro, buscar en YouTube a Martha Argerich tocando, interpretando esta música de Chopin. Y desde luego recomendamos este libro que acaba de publicar Emmanuel Carrer, V13, Crónica Judicial, que es de lectura obligada en un país como el nuestro, que ha tenido, como decía antes, esa relación larga y lamentable con el terrorismo. Marc Bassets, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.